Estimados amigos y colegas de esta red, ya hoy estamos llegando al video número 40, en el cual, como ya lo había anunciado en anteriores oportunidades, voy a tratar el caso estudio de una empresa petrolera mal gerenciada, cuyos resultados en todos los análisis que se han hecho a nivel mundial son resultados catastróficos. Como les mencionaba, yo analizo en este caso el comportamiento de las empresas con los 4 factores que indiqué en videos anteriores, que eran las 4 columnas del éxito. Estas 4 columnas del éxito, con solamente que falle una sola columna, es suficiente como para que la empresa empiece a tener problemas graves y vaya a la parte final, que es la bancarrota, el cierre de la misma y culminación de la vida de esta empresa. Estas columnas son las que sostienen la plataforma del funcionamiento de la empresa mediante la gerencia integrada de campos de hidrocarburos. Y son primero la columna de los recursos humanos, segundo la columna de los recursos técnicos, tercero la columna de los recursos financieros y cuarto la columna del control de gestión. Y yo les mencionaba que mientras más fuerte esté cada columna, es decir, fuerte significa que esté consolidada, que no tenga problemas, que tenga todo bien administrado, todos sus indicadores están marchando perfectamente bien y alguno que se detecte que esté marchando mal, se hacen las acciones correctivas antes que se conviertan en problemas graves. Mientras más fuerte, repito, sea cada pilar, más seguros serán los éxitos. Y cualquier columna que falle hace que la plataforma colapse y que hay que estar pendiente, y ese es el ojo que desarrolla los gerentes y directivos de la empresa y los ingenieros y personal técnico y supervisorio que trabaja en la empresa, determinar cualquier pequeña desviación y tomar acción inmediata, porque cualquier fisura que se presente se puede convertir mañana o pasado o en una semana o en un mes en una fisura extremadamente grande o un problema insoluble. La buena gerencia de cada columna se verá en los indicadores de la cadena. Y entonces aquí indicaré cuál es el ejemplo de esta empresa petrolera mal gerenciada. También, igual que en otras oportunidades, de invitarlos a suscribirse a este canal y así podrán ver todos los videos ya publicados, más este que es el número 40, y les sirva para conocer algunos aspectos muy resumidos de la gerencia integrada de hidrocarburos, lo cual es un condensado de mi libro de gerencia integrada de campos de hidrocarburos, el cual está disponible en Amazon. Gracias. Y seguimos. Como les mencionaba, el caso estudio lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo funcionó esa empresa en cada una de sus columnas. Porque cualquiera de esas columnas, y lo repito constantemente, cualquiera que sea una sola que falle, conducen a la empresa al colapso. El ejemplo trágico que voy a mostrar sobre lo que no se debió hacer o que se hizo ex profeso como parte de una política de Estado que se transformó después en tragedia, es una empresa estatal que tiene 2 etapas, como lo podemos ver en el gráfico, 2 etapas muy bien definidas en su historia. Una etapa inicial de 22 años, cuando se creó la empresa, producto de la estatización de múltiples empresas privadas que estaban funcionando en el país, generalmente empresas extranjeras, en 1976 a 1998. Esta etapa se distinguió por la excelencia y esa empresa se convirtió en la segunda de acuerdo a su capacidad
de producción e indicadores de excelencia. Y la etapa final es la que se inicia en 1999 hasta el presente, 2023, cuando estoy dando esta conferencia en este video, caracterizada por la ineficiencia y los antivalores. Sus resultados son contrastantes desde todo punto de vista. La primera fue muy exitosa, reconocida como una empresa que se manejó con todos los criterios técnicos y gerenciales, comparable con otras empresas a nivel mundial, comparada con empresas petroleras privadas o públicas a nivel internacional, como las que llaman las majors, las mayores empresas del mundo. Ahí se competía con una eficiencia extraordinaria, indicado por todos los índices que mostré en el video anterior. Ahora, ¿qué fue lo que falló para que esta empresa actualmente esté en quiebra técnica y financiera? Que se hace desde todo punto de vista irrecuperable, porque la deuda es tan grande que nadie podrá recuperarla porque tiene que pagar la deuda. Ahora bien, ¿qué fue lo que falló? Yo todo lo manejo desde el punto de vista de las 4 columnas. Veamos la primera columna. La columna de los recursos humanos. En esta empresa se trastocó todo el sistema y la estructura organizativa. Eso fue lo primero que se hizo a partir de 1999, la cual se exacerbó a partir de 2002, cuando se produce el colapso principal, que es el despido de alrededor entre 20 y 23 mil trabajadores, compuestos por técnicos, ingenieros, supervisores, gerentes medios, gerentes altos, ejecutivos y directivos de la corporación. Cuando vieron cuál era el plan que se iba a llevar a cabo en 2002, principio de 2002, específicamente abril de 2002, que era trastocar todo el sistema de meritocracia y transformarlo en un sistema que se guiaba, en vez de la meritocracia, por la ideología política del gobierno, orientada a la implantación de un Estado comunista en el país, lo cual, bueno, a la fecha ya lo ha logrado, y los resultados saltan a la vista, tanto a nivel de país como a nivel de la empresa. ¿Qué más se hizo? Se eliminó la meritocracia, se eliminó el desarrollo de carrera, se seleccionó al personal según la ideología política, y para colmo, el personal que antes era de unos 40,000 empleados se triplicó a 140,000, y los puestos claves fueron ocupados por gente sin conocimiento, sin experiencia, y en su mayor parte los cargos directivos y gerenciales fueron ocupados por militares sin ninguna experiencia en la industria petrolera. Entonces ya por ahí está la columna de los recursos humanos, que es muy larga, todos los problemas que aquí surgieron, y yo lo estoy resumiendo en 6 puntos relacionados con los recursos humanos, pero son muchos más y muy largos de enumerar. Esto era suficiente como para que la empresa empezara a tener problemas. Ahora bien, se unió también el fallo en la columna de los recursos técnicos. Los recursos técnicos que mencioné como que es la columna número 2 y que es la que sostiene a la empresa para que siga funcionando, y si ella sola falla toda la empresa. Aquí se violaron todos los acuerdos y convenios con empresas reconocidas, y se abrieron nuevos convenios técnicos con empresas desconocidas, generalmente provenientes de países amigos del régimen. Se aislaron de la implantación de tecnologías e innovaciones de países del primer mundo, porque generalmente si una empresa quiere funcionar tiene que unirse con los que saben, con los que están en el primer mundo, Estados Unidos, Europa, Japón y así por el estilo. Pero aquí se hizo todo lo contrario. Se abrieron nuevos convenios técnicos con desconocidos,
o con países que no tienen ni siquiera un conocimiento básico de lo que es la industria petrolera. Por lo tanto, se aislaron de la implantación de tecnologías e innovaciones de países del primer mundo. Y algo más grave que está ligado a la corrupción, que es el falseamiento de datos de producción y reservas. Los datos de producción para este servidor no son confiables, los que continuamente son emitidos por la empresa, porque como dominan todo, no tienen control de gestión, no hay auditorías, entonces ¿quién cree en esos datos? Solamente ellos. Pero lo más grave es el falseamiento de los datos de reserva. Yo tengo una conferencia que la pueden ver también en YouTube y en LinkedIn, que es relacionada con la falsedad de las reservas de 300 mil millones de barriles de petróleo que dice tener Venezuela, que fue impuesta por el régimen en 2010 con el fin de propagandear y decir que son el país que tiene las mayores reservas del mundo por encima de Arabia Saudita. Ese artículo y esa conferencia está bien documentada. Está en la revista Petroleum y está en LinkedIn y en otras redes sociales. Estos 300 mil millones de reservas, lo digo aquí con toda propiedad, es un fake news. Es decir, son falsas. Tal vez están en el orden entre los 70 y 80 millones, que era lo que tenía antes que se cambiara sin ningún estudio técnico el factor de recobro de las reservas de crudo pesado de la faja petrolífera del Orinoco, que estaba alrededor de 8% y se elevó a 20% para aumentar las reservas a los 300 mil millones que alegan tener. Todavía veo por ahí circulando en las redes sociales los videos esos que han sido propiciados por el régimen de que Venezuela tiene las 300 mil millones. Yo digo que tengan cuidado con eso porque nos estamos convirtiendo en propagadores de un fake news. Por otra parte, se eliminó el mantenimiento de infraestructura y los resultados ya los vemos: incendios, accidentes, refinerías quemadas, incendiadas, transformación de todos los activos de la infraestructura, oleoductos, gasoductos, plantas y muchas otras instalaciones en chatarra, y se va vendiendo como chatarra, sin mantenimiento. Ahora bien, si ya falló recursos humanos y falló recursos técnicos, veamos qué pasó con los recursos financieros. Ahora bien, ¿qué se hizo acá? Se desvió el dinero hacia actividades fuera de la misión de la empresa. ¿Y cuál es la misión de una empresa petrolera? Producir petróleo y producir gas con el fin de generar los recursos y utilidades suficientes para los accionistas, que en este caso que estoy tratando, el accionista principal es el Estado, no los venezolanos, porque esa es otra falacia que se ha divulgado, en el cual se dice que la propiedad de las reservas y de la producción es de todos los venezolanos. Esa es una falacia que más adelante la trataremos en cualquier oportunidad, bien sea en una conferencia o en artículo. Eso es una falacia porque es del Estado, no de todos los venezolanos. Yo no tengo ningún documento que conste de que este señor que está acá tiene un documento donde dice que es propietario de tantos barriles de reserva y es propietario de la producción de tantas miles de millones de barriles diarios o millones de pies cúbicos diarios. Continuando con el fallo en la columna de los recursos financieros. Aquí empezó lo que mencioné en el capítulo anterior, que es la morosidad en el pago de las cuentas por pagar a los contratistas. Esto se hace tanto en empresas estatales como en empresas privadas. Pero el gran ingrediente aquí, que es que si te tengo una deuda de tantos millones de dólares y no te las pago, entonces exprópiese. Y así expropiaron con compañías suplidoras de transporte acuático, de transporte terrestre, de empresas suplidoras de servicios, y así muchas las expropiaron, y como no sabían manejarlas, se vinieron abajo, quebraron, y ahí empezó la gran debacle de esa corporación. Y incremento del endeudamiento con países afines, especialmente con China,
con Rusia y con otros países amigos del régimen. Tanto que actualmente su deuda, como vimos en el indicador financiero, supera muchos de sus activos. Es decir, se hace incomparable. Hay otro punto que esto tendrá que verse en el futuro, que es el regalo de aproximadamente 100.000 barriles de petróleo gratuitos a países amigos. Eso no lo aguanta ninguna empresa, por muy eficiente que sea. Y aquí se hace, y todavía que está bajísima en la producción, todavía sigue mandando petróleo y refinados a ese país, que es el país que actualmente es el que domina en la actividad política y operativa dentro del Estado venezolano, que es Cuba. Y por otra parte, eso es Vox Populi, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo publica, pero ya eso está como instaurado en los genes de los que todavía quedan en esa corporación, que es el predominio de la corrupción en todas las actividades. Seguidamente vamos entonces a la columna del control de gestión, que es la que vimos en el video anterior. Aquí fue eliminada y los indicadores operacionales, presupuestarios, financieros y económicos se descontinuaron, tanto que no se consiguen datos desde 2016 en adelante. Y los que se publicaban antes no guardaban relación con lo que debe ser un estado financiero y operativo. Se falsearon las cifras de producción, las de reservas, las ejecuciones presupuestarias y los resultados. Es decir, que aquí las 4 columnas fallaron. Esto es lo que yo lo comparo como con una película de hace muchos años que se llamó La tormenta perfecta. Aquí ocurrió la tormenta perfecta. Las 4 columnas colapsaron juntas. No fue que fue una primera y otra después, sino todas ligadas. Colapsaron juntas y esto fue un cóctel mortífero. ¿Qué se iba a esperar de ahí? Nada bueno. Actualmente está operando ahí con mucha, pero eso no va para ningún lado. Entonces, en resumen, vemos que la empresa anterior, dentro de la cual me digno haber trabajado, fue una empresa eficiente, que la llaman Rojita, cuyo nombre ni vale la pena nombrar porque todo el mundo lo conoce. Dijo que los empleados de esa empresa tenían que estar claros que ellos eran el soporte de esa empresa, pero que tenían que ser de la ideología rojita, porque si no, no tenían ningún rol que hacer en esa empresa. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se ve la plataforma con sus 4 columnas colapsadas y colapsada la empresa. Empezó una época de crecimiento que al final, a partir de, efectivamente, desde 2002, empezó su declive, el cual, esa pendiente de decrecimiento del gráfico de la producción de millones de barriles diarios fue a partir de mediados de la década de 2010, es decir, por ahí por 2014. Sin embargo, a partir de 2015 en adelante se convirtió en un precipicio que cayó aproximadamente de los 2.5 millones de barriles diarios hasta menos de 1 millón y menos de los 500.000 barriles diarios. Imagínense ese cambio tan drástico y además ligado a la caída de los precios del petróleo, que yo por ahí en un video puse qué es lo que se debe hacer en una empresa que debe hacer planificación estratégica para sobrevivir en los tiempos de las vacas flacas, es decir, de los bajos precios del petróleo. Aquí no, aquí se siguió malgastando, dilapidando, y para estos últimos años, 2021, 22 y 23, está por debajo de los 500.000 barriles, según mi apreciación, porque esas cifras son manejadas internamente por esta empresa sin ningún tipo de control. Entonces, aquí está resumido, para concluir, lo que no se debe hacer en una empresa petrolera que sea gerenciada integralmente y en forma seria. Las lecciones aprendidas ahí están a la vista y están resumidas en un cuadro
con las 4 columnas y qué fue lo que se hizo. Es oportuno el momento para decir de que esto es lo que no se debe hacer en la gerencia de una empresa que maneje campos de petróleo y gas. Sin embargo, se hizo y ahí están los resultados a la vista. Pero lo peor es que como esta es la empresa que generaba los ingresos que impactaban en el Producto Interno Bruto del país, actualmente el país, al quebrar la empresa, al producir muy por debajo de lo que producía antes, al estar llevado por políticas inadecuadas, tanto económicas como sociales, culturales y todo lo que tenga que ver con el manejo de un Estado, actualmente el país es un Estado fallido, igual que cualquier país africano, igual que el país más pobre de América, que es Haití, y sus indicadores de pobreza extrema están por encima del 70% y la pobreza total en el 92%, de acuerdo a los estudios que recientemente publica anualmente los analistas de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Es lamentable lo que ha pasado acá, pero sin embargo yo creo que hay esperanza. La esperanza nunca muere. La esperanza siempre está en el corazón y en la fe de todos los individuos de ese país. Y se puede revertir esa situación actual. Esa situación la han pasado muchos países y han vuelto a la vida después de una larga pesadumbre de años similares. Son ya 24 años que lleva esta pesadilla en Venezuela, y ruego a Dios que se apiade en su inmensa misericordia de Venezuela, de los venezolanos, y el país pueda salir adelante. Gracias. Y con esta parte hemos concluido con el video número 40, todo lo relacionado con la gerencia integrada de campos de hidrocarburos. Luego pasaremos a otra etapa sobre temas varios relacionados con la industria petrolera. También, igual que en otras oportunidades, de invitarlos a suscribirse a este canal, y así podrán ver todos los videos ya publicados, más este que es el número 40, y les sirva para conocer algunos aspectos muy resumidos de la gerencia integrada de hidrocarburos, lo cual es un condensado de mi libro de Gerencia Integrada de Campos de Hidrocarburos, el cual está disponible en Amazon. Gracias y seguimos en contacto.